Grabar, continuamos. Bien, entonces, repasemos. Hacer un diagrama, un esquema sencillo del problema. Hacer un diagrama de cuerpo libre, analizando las fuerzas. Si hay más de un objeto, separar los diagramas y hacer un diagrama por cada uno de los objetos. Bueno, solo incluir las fuerzas que afectan al objeto. Establecer los ejes coordenados más convenientes, esto es poner el sistema de referencia. ¿Ustedes se han dado cuenta que yo siempre molesto con el sistema de referencia? Bueno, pero el sistema de referencia es lo más importante, lo más importante. Aplicar la segunda ley de Newton y resolver las ecuaciones componente a componente. Entonces, fíjense, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Tengo un cuerpo arriba de una mesa, una polea, ¿sí? O una roldana. ¿Qué es esto? Belén, ¿vos sabés qué es esto? No. Polea. ¿Qué vos te llamas Polea. Belén? ¿Vos te llamas Belén? Te estoy peleando. Bueno, eso es, imagínate, una rueda, ¿sí? Una ruedita que tiene un canal en medio, en donde tenés un tensor, imagínate que esto, yo lo ponga acá y que haya una ranura, entonces esto se va a poder mover y se va a poder desplazar, ¿sí? Belén, no me estás viendo toda mi ingeniería que estoy haciendo, mi dibujo súper genial. ¿Sí? Se va a poder desplazar, ¿por qué? Porque justamente acá va a haber algo que sostenga este cable, ¿sí? Y va a estar tenso. Y esto va a servir, por ejemplo, para levantar. En los autos hay, en algunos autos hay, que te ayuda a levantar, a hacer fuerza, ¿sí? A hacer mucha fuerza para levantar cosas, en las camionetas hay. Ah, no importa. La cosa es que vos tenés acá, esto está permitido. Dale. Eso también hacían para los pozos de agua de antes. Tal cual. Quiero subir el volumen. A ver, habla un poquito. Para evitar hacer más fuerza, entonces las ruedas giraban, entonces era... Ajá, eso. Perfecto. Sí, eso, perfecto. Bien, entonces, en este caso, esta masa M1 que está sobre la mesa sostiene o retiene el cuerpo de masa M2, ¿sí? Pero se está moviendo en esta dirección. Espera un segundo. Iker, deja de hacer ese ruidito, por favor. Por favor, no lo hagas más. Gracias. Entonces, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre? En este diagrama, fíjense, yo lo primero que tendría que hacer es cortar esto. ¿Sí? ¿Para qué? Ahí esto me va a generar una tensión en esta dirección y la misma pero en sentido opuesto acá. ¿Sí? Entonces, analicemos el cuerpo que está sobre la mesa. Este cuerpito que está acá. ¿Sí? ¿Qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo? ¿Lo normal? La normal, que viene de qué? De la fuerza que le hace la mesa a esa caja, perfecto. ¿Qué otra fuerza más? Y el peso de la caja. Y el peso de la caja, ¿sí? Además tengo... Después, la tensión. La tensión, de manera horizontal, ¿Cuerda? en otra dirección, tengo la fuerza o la tensión y acá que tengo la fuerza de roce que le hace la mesa. Ah. ¿Sí? Esa es la F esta que aparece acá abajo. Esta. Esa es la fuerza de roce. ¿Sí? Eso es sobre este cuerpo. Y sobre el cuerpo de masa M2 tengo la tensión, esta que va hacia arriba, ¿sí? Y además tengo el peso de esa masa, ¿sí? Uy, un segundo. ¡Akira! Bien, estamos con este diagrama de cuerpo libre. Fíjense, lo único que hicimos fue cortar esto, cortar acá y separar, aislarlo los dos, ¿sí? Dos cuerpos unidos por una curva que pasa por una polea sin fricción. La superficie tiene roce, ¿sí? Ese era este ejemplo. Pero ese roce es como usted comparó hoy acerca de un roce muy leve, digamos, podríamos decir, este roce que tiene la mesa con la masa. No sabemos cuánto vale, no sabemos si es leve, si es mucho, si es poco, no sabemos porque no
no nos ha puesto un número. ¿Sí? Tiene una fuerza de roce. No sabemos si es grande, chica, no sabemos. ¿Sí? Pero hay un roce. Por más pequeño que sea, hay un roce. Bien, vamos a este ahora. ¿Qué cambio? ¿Qué cambió? Se le agrega una masa más, un cuerpo más. Sí. Esto lo podríamos analizar de dos formas, ¿sí? Si yo corto acá, tengo lo mismo que antes. Una normal, una tensión, una fuerza de roce y el peso. ¿Sí? Ahora vamos a esto, M2 y M3. El M2, el M2, ¿qué tendrá? Este es el 2. Y este es el 3. El M2, ¿qué tendrá? Tendrá la tensión esta. Al cortar acá tengo la T1 para arriba. Y después tengo la masa o el peso del M2. Y además la De tensión. sí mismo más el otro. ¿Cómo? Que el peso de sí mismo más el peso de la otra masa. O sea, la masa del otro cuerpo. No, solamente la masa del cuerpo. ¿Por qué? Porque ponemos el T2. Fíjate que hemos puesto tensión 2 ahí. ¿Sí? La tensión de entre un cuerpo y el La otro que está tensión abajo. entre un cuerpo y el otro. Podríamos hacer de esta forma, Belén, o podríamos poner este como el... Ah, al T2 lo podría poner como el... Va a terminar siendo igual al peso de 3. ¿Sí? Está bien, fíjate vos cómo lo hiciste... no sé cómo decir, así como lo hiciste como natural a eso, ¿entendés? Hiciste como natural que el T2 es igual al peso 3. Sí, sí, está bien, es así. Pero con diagrama de cuerpo libre nosotros tenemos que cortar acá, cortamos acá, y tenemos una tensión que va hacia abajo y una tensión que va hacia arriba. ¿Sí? La T3. Bueno, la T2. ¿Sí? Lo mismo. ¿Qué hubiese Y pasado? T2, y ¿Ah? T2 sería como la acción de la masa 3 sobre la masa 2. Exactamente. ¿Sí? Eso que Belén hizo intuitivamente, ahí está, me salió la palabra, intuitivamente, ¿sí? De decir, bueno, la T2 es igual al peso de la 3. ¿Sí? Esta que está acá es igual al peso, a la fuerza esta, que es el peso 3. ¿Sí? Es lo mismo. Son iguales. ¿Por qué? Porque intuitivamente lo hiciste. Perfecto, Belén. Ahora fíjese, vamos a ver otra manera de hacer lo mismo. ¿Qué pasa si yo vengo acá directamente y digo, bueno, en vez de tener M2 y M3, tengo una sola masa? Caramba, quiero mover. ¿Por qué no puedo mover? Caramba. Ahí está. Tengo una sola masa. Esa masa tiene la masa M2 más M3. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Es lo mismo, ¿o no? M2, M3, fíjense. Es lo mismo porque las fuerzas serían en este caso, están en en la misma dirección. En la misma Entonces por dirección. eso podemos sumar. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Podríamos haber hecho lo mismo. Tres cuerpos unidos por una cuerda que pasa por una polea de fricción, la superficie tiene roce. Por eso no se cae. Bueno, mandaron. Bueno, ya vengo. Un instante, vayan leyendo este ejercicio. ¿Cómo anda, muchacho? Lee para todo ahí, Eduardo. Bueno, dice, a un objeto de Era 0,3 una lija. kilogramos, Yo también, bueno. Está para el mate, no macho. sí, dice que se le aplican las dos siguientes fuerzas. Una de 5 newton F1 a 20 grados en sentido del eje X.
y una FO de 8 newton a 60 grados en sentido antihorario del X. Ahí ya Era tenemos que core. ahí ya tenemos que descomponer la fuerza en las dos Sí, direcciones. sí. En X, y usar coseno y seno. Porque es como, sería el cuerpo y una fuerza que este el eje X, ¿no? Sí, Y es como que, a ver, dice que no, aplicado, o sea que sería una así, 20 grados con respecto al eje X, y la otra es antihorario. O Senta. sea, no, una es antihorario. horario, sería horario 20 grados, sí. Sí, Y antihorario 60 grados, sí. Una fuerza así de 60 grados y una a 20 grados. Y hay que ver que hay que sumar y algo Ya, concluimos. volví. ahora nos callamos, ahora nos callamos. Malevos. Bueno, ¿y en qué estábamos? Ya resolvimos. ¿Ya hicieron? A ver cómo hicieron, cuéntenme. Hernán resolvió todo eso. Ahí dijo todos los No, pasos. A estábamos ver, planteando resolver. acá. Que sea un objeto, ¿quién se anima a dibujar? Un objeto de 0,3 kilogramos, se le aplican las dos siguientes fuerzas. F1 y F2, 20 grados en sentido horario del eje X, F2, 8 newton a 60 grados en sentido antihorario del eje X. Determina la magnitud y dirección de la aceleración, asuma que no hay roce. Yo dibujo la caja, profe. Determina la componente de una fuerza F3 que se... Bien. Una caja. Ahí está. ¿Qué más vamos a hacer? Una mesa. ¿Sí? Bien, y ahora viene lo más importante del mundo. ¿Qué es lo más importante del mundo? Las fuerzas No. de la naturaleza. Lo más importante del mundo siempre es el Ah, sistema de el referencia. eje X. Siempre, El siempre, pequeño siempre. detalle. Ahí está, le voy a borrar el color porque me gusta ahí más que. Entonces me dice que a este objeto que pesa 0,3 kilogramos, o sea que tiene de, no pesa 0,3 kilogramos, se dan cuenta que ya empiezo a hablar mal. Tiene de masa 0,3 kilogramos, ¿sí? O sea, ¿cuánto pesa? Sí. No sé, ya lo vamos a calcular. Pero vamos a marcar, la primera fuerza es el peso. Es esta que está ahí. Y vamos a llamar peso. ¿Sí? Después dice que le aplica una fuerza F1 a 20 grados en sentido horario del eje X. ¿Sí? Si este es mi eje X y este es mi eje Y, ¿sí? A 20 grados y... ¿Cómo harían eso? A ver, quiero ver la viveza. Sí. Ahí, en el origen. 20 grados horario, sí, sí, así. Ese poner son 3, 6, 9, 30, o sea que No. 20 grados deben ser por ahí. La mitad de 45 más o menos. Claro. ¿Sí? Pero horario no es así, ¿no? Y 20, entonces sería así en la parte del otro, en este cuadrante de abajo sería, ¿no? Ay, Me parece a mí. cuando tenés razón, tenés razón. Qué atrevida que Yo, sos. yo también quedamos con duda hoy con Hernán y ahí concluimos que Sí, 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 tenés razón, tenés razón. Bueno, vamos a hacer de cuenta que ahí tenemos los 20 grados. Ok. esa es la ventaja que usted nos dijo que veíamos antes. 5 newton a 20 grados en sentido horario del eje X. Bien, perfecto. Bueno, entonces ese que está ahí, vamos a ponerle, como venimos poniendo todas las fuerzas, no más gruesas. Este va a ser, ¿cómo le bautizamos a este? F1. Ajá. Y el F2, 60 grados en sentido antihorario del eje X. Y bueno, entonces esta sería por acá. ¿Sí? Y esta debería ser mucho más grande que esta. ¿Por qué? Porque si aquella vale 8 y esta 5, medio que... Ya. Y acá
Este es el F2. Iker, deja de patear, por favor. Ahí está. Bien. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora resolver. Bueno. ¿Me faltan fuerzas acá o no? ¿O ya están todas? La normal. Bien, la normal falta. Ese es súper importante. Mm. ¿Y otra más o no? Y hay que obviar la fuerza de arrasamiento, dice. ¿O no? ¿Por qué? Porque dice que no hay roce. Ah, ahí está. No hay Asuma roce. que no hay roce. Bien. Mm. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos un diagrama? El diagrama cuerpo libre sería exactamente este, ¿sí? El que está en naranja. Bueno, vamos a poner todo en naranja para que... Caramba. Este sería el diagrama de cuerpo libre, Mm. ¿sí? En donde hemos supuesto que mi caja o el objeto que sea es un punto, ¿sí? Es este punto que está ahí. ¿Está? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre mi cuerpo? ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Peso. Esas Peso, cuatro. peso, fuerza 1, fuerza 2 y normal. Y normal. ¿Sí? Bueno, entonces ahora viene la parte en donde tacho todo esto y puedo dibujar arriba. Magnitud y dirección de la aceleración asuma que no hay roce. Ok. Centímetro cometa fuera de la ecuación de la aceleración fuera 0. Bien. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que... uno de los pasos, no me acuerdo qué número de paso es, pero dice aplique la ley de Newton. La segunda, la tercera ley, la segunda ley de Sumatoria de Newton, fuerza. que la sumatoria de fuerza es igual a 0. Paso 6. Paso 6. Bien. Pero quiero que vean una cosa acá, que nos faltó hacer. No, nada, nos faltó hacer nada todavía. Entonces, yo debería hacer la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Así, o a 0, así, o como quieran, pero esto es un vector, ¿sí? Es una ecuación vectorial. Por lo tanto, como estoy en X y en Y, pues yo la podría descomponer en dos. En sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque suponemos que no se está desplazando ni en X ni en Y. ¿Sí? Está quieto, está estático. ¿Sí? Ahora yo les pregunto a ustedes, para que esto no se desplace, no se mueve. Bueno, no voy a decir, quiero que ustedes se den cuenta. Vamos a empezar a hacer. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en el eje de las X? Las dos fuerzas, F1 y F2. Ajá. F1 y F2, sí. Entonces, ¿cómo haríamos? Esta sumatoria, ¿cómo la hacemos? Esa sumatoria es una sumatoria, una suma algebraica, ¿sí? Entonces, F1 en X más F2 en X, F1 X más F2X debería ser igual a ¿qué? A 0. A F, a 0. ¿Sí? Como está esto graficado, es igual a 0. Ahora yo les pregunto. O sería igual a F3 en X. Ajá, ¿y quién sería F3 en X? El resultado que buscamos. El rozamiento. Ahí está. Me falta acá poner una fuerza de roce.
¿Sí? Porque si no, esto se debería estar moviendo hacia acá. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque si no hay nada que lo detenga y yo le estoy tirando con una fuerza, se desplaza en esa dirección. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, tiene que haber algo que lo retenga arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo tenga Dice, este termo acá. Si yo tengo una fuerza, la F2 que va en esa dirección y la F1 que va más inclinada, pero va para ese lado, esto se va a desplazar hacia acá. Si no, casi me cae el termo. Se va a desplazar hacia mi derecha, salvo que la mesa le haga una fuerza en sentido opuesto que haga que no se desplace. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber un roce para que esto no se mueva. ¿Sí? justo tapa ahora, pero ¿qué dice de la consigna del roce? ¿No hay roce? Dice que el roce es 0. ¿Sí? Por lo tanto, se mueve. Por lo tanto, se mueve. Entonces, si se mueve, la sumatoria de fuerzas en X no es igual a 0. Es igual a una masa por una aceleración. ¿Está? ¿Está? Sí. Entonces, si no hay fuerza de roce, esto no es igual. No quiero poner flecha, quiero poner esto. No es igual a 0, sí es igual a la masa por la aceleración. En X, claramente, la aceleración, ¿sí? Porque acuérdense que la aceleración también es vectorial. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, el F1 en X, ¿cómo lo voy a calcular? Quiero que vuelen en esta parte. ¿Cómo sería el Ahí F1 X? Hernán dijo hoy cómo se hacía. Yo voy a hacer un ejercicio, ustedes van a hacer los otros. Profe, pero en el caso de que supongamos que F2 esté en el primer cuadrante y las dos fuerzas sean opuestas, ahí sí va a ser igual a 0. Y depende, si no se está Depende. moviendo, Sí. si no se está moviendo, Claro. Y ahí determinaríamos por la magnitud de la fuerza. y ahí Si las dos son determinamos, iguales, claro, porque fíjate no que en sé. este caso, si yo sumo F1 más F2 en X, me va a dar un número, o sea, se tiene que estar moviendo, porque si no, no puede ser que una suma me dé igual a 0, si las dos van en la misma dirección. Físicamente no tendría sentido, me daría un número igual a 0, o sea, algo estaría mal. Sí. ¿Se entiende lo Por que... el, co- ¿Qué, por el Eduardo? coseno, profe. No, ahí que seguro habría Ah, que bueno, multiplicar por tengo el un coseno. triángulo, ¿sí? Tengo un triangulito que se forma acá, en donde en X está F1X, y en El Y, lado adyacente. tengo el F1Y, ¿sí? Entonces, el F1 en X, será igual ¿a quién? Al seno, ¿sí? A F1 por el seno del ángulo, en este caso, mentira, el coseno, no el seno, el coseno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el seno es el opuesto, que sería la I. Coseno de 20. ¿Sí? Y el F1I, ese sí sería F1 seno de 20. ¿Está? No me importan los números en realidad, pero sí quiero que quede claro cómo se tendría que operar. Entonces, y el F2, vamos a hacerlo al triángulo de otro color, con fucsia, ponele. ¿Sí? Hagamos de cuenta que está fucsia. El triangulito sería este y este. ¿Sí? Y el ángulo es este de acá, 60. Ahí. ¿Sí? Entonces fíjense que vamos a ponerlo acá, abajo.
el F2X, ¿cómo sería? 2 por el coseno de 60. Sí, coseno de 60, me está saliendo horrible la letra. Y el F2Y sería F2 por el seno de 60. Perfecto. Ahora bien, entonces me queda F1X, que será F1 coseno de 20, más F2X, sería F2 coseno de 60, igual a que a la masa del cuerpo por la aceleración en X. Con lo cual acá podríamos encontrar la aceleración que nos pide en el... Voy a borrar un instante para ver qué nos pedía, ¿sí? Determina la magnitud y la dirección de la aceleración. Ya está. Determina las componentes de la fuerza F3 que ocasionaría que la aceleración fuese cero. Bien, ahí está. Deshacer, ahí está. Entonces, de esta manera yo encuentro una aceleración. ¿Qué valor nos da esto? Nos da, a ver, el F1. Tengo que ver, anotar los datos. ¿Pueden anotar? Profe, pero esa aceleración sería en el eje de la X todavía, ¿no? Sí, es en el eje de las X. Mm. Sí. Sí, sí. Me dicen cómo sería. A ver, tomen nota de los datos. ¿Quieren? Porque yo no los veo. F1 es 5, F2 es 8. F1 es 5 coseno de 20 más 8 coseno de 60, todo dividido en la masa que era 0,3 kilogramos. 0,3 kilogramos. Iker, deja de golpear la mesa, por favor. Fíjense, tenemos 5 por coseno de 20 más 8 por coseno de 60 dividido en 0,3. Esto me da 29. ¿Sí? ¿En qué unidades está esto? Esto estaba en Newton, más Newton me da Newton sobre kilogramo. Newton sobre kilogramo. Nosotros habíamos visto que el Newton, ¿qué era? Era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si ahora, fíjense, lo estoy dividiendo en kilogramos, este se va con este y me queda el metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? O sea que esto es 29 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? ¿Ya? Ok. Y fíjense, me dice, ¿qué magnitud tendría que tener una fuerza que yo coloque ahora? 3. ¿Sí? Una fuerza 3. ¿Ese sí vendría a ser el roce? ¿O no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que ese sí vendría a ser el roce, la fuerza 3 o no? Claro, esta F3 vendría a ser el roce para que esto no se mueva. ¿Sí? Por eso me pregunta, fíjate, voy a borrar todo y voy a volver a poner. Tendría que tener la misma velocidad. No 29. mezclé velocidad con aceleración. No. Ahí la aceleración, digo. No, determina la componente de una fuerza F3 que ocasiona que la aceleración es 0. O sea que esto no se va a mover. Si yo le pongo una fuerza acá, esta es la F3, hace que este cuerpo se quede quieto y no se mueva. ¿Por qué? Porque no vencí la fuerza. No vencí la... Hay un volumen que no... Ahí está, ya lo silencié. Si yo pongo una fuerza F3, ¿sí? Hace que este cuerpo no se desplace.
¿Entendés? Justamente el roce viene a hacer esto para que no se mueva sobre la mesa, sino que le haga una fuerza que lo detenga. ¿Sí? Claramente este F3 no va acostado. ¿Sí? No va acostado. Tiene una... Uy, no lo puedo mover ahora. Tiene una inclinación. ¿Por qué tiene que tener una inclinación? Tiene que tener... Y para contrarrestar lo otro. Para contrarrestar lo otro, exactamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia el ejercicio? Acá. Voy a poner una pantalla en blanco. Esta sería la parte A. La parte B sería decir, bueno. La parte B sería decir, bueno, muy lindo, pero ahora yo voy a tener un F3 en X y un F3 en Y. ¿Sí? Entonces, cuando hago la sumatoria de fuerzas en X, bueno, recién me faltó hacer la de en Y, que solamente iba a ser la normal igual al peso, ¿se dan cuenta? Mentira. La normal más la F2 en Y, menos el peso y menos la F1 en Y, ¿sí? Bien. Entonces, ahora que al aparecer esta F3, ¿cómo me queda la sumatoria de fuerzas en X? Y ahí sería la sumatoria en X de las tres fuerzas y ahí sí es igual a 0. F1 en X más F2 en X menos F3 en X igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se mueve. Ahora está quieto. Esa fuerza viene a contrarrestar esa aceleración que se había generado. ¿Sí? Y cuando haga las sumatorias de fuerzas en Y, ¿qué voy a tener? Estoy escribiendo horrible, pero el texto me viene fantástico. La sumatoria de fuerza en Y va a ser normal más la F2 en Y más la F3 en Y menos el peso y menos la F1 en Y. ¿Igual a qué? Masa por aceleración. A igual a 0. A 0 porque no se mueve. El cuerpo está quieto. Pero no sabemos si esa fuerza no le alza. Y bueno, es que Ahí justamente la fuerza doble. Justamente dice el problema, determine las componentes de una F3 que ocasionaría que la aceleración fuese 0. NES. ¿Sí? Sí. Por eso estos NES. dos están iguales a 0. ¿Sí? Entonces voy a encontrar un F3 en X y un F3 en Y para que pase eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Podríamos, es más, hacerle un toque más. Ese menos F1, ¿de dónde? Ah, de acá. Sí. Menos el F1 porque fíjate, eso estaba por hacer justamente ahora. Iba a poner todos los... Iba a poner justamente todas las... Todas las fuerzas, ¿sí? Este es el eje X, este es el eje Y. Profe, Sí, decime. ¿hay alguna razón para asumir que la componente Y de la F3 está en el cuadrante 2 y no en el cuadrante 3? No, yo la pongo ahí porque creo. Podría pasar Bien, que esté en el cuadrante 3. Una excelente pregunta. Si yo la pongo ahí y en realidad está en el cuadrante 3, me va a dar negativo. ¿Sí? Recuerden que las magnitudes, estas magnitudes de fuerza son siempre positivas. Si me da negativa es porque va en sentido opuesto. ¿Sí?
Entonces, si la F3 en I me da negativa, significa que en vez de que está en el segundo cuadrante, está en el tercer cuadrante. Perfecto. Excelente, Guillermo. Gracias. Entonces, estoy descomponiendo la 1, ¿sí? La 1 se descompone en esas dos. Vamos a poner... ¿Cuánto me quedan? 2 minutos. Bueno. ¿Qué quiero que hagan? Quiero que para la clase que viene, a este ejercicio lo hayan pulido y hayan encontrado si tienen dudas sobre este ejercicio. ¿Sí? Y además, vean el ejercicio que sigue. Hay 2 ejercicios. ¿Sí? Estoy tratando de hacer bonito el diagrama de cuerpo libre, pero no me está saliendo. Bonito, está hermoso, pero quiero que me quede más bonito. F2 en X, F2 en Y. Ahora viene la normal. La normal, ¿sí? El peso. Estoy haciendo medio corrido para que se note porque está muy finito. El peso. Y después tengo la F3. No, de otro color. Azul. La F3 en X. Y la F3 en Y. 3 en Y. Y la F3 en X. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Profe, usted sube este video, ¿no? Subo el video, subo el aula en el transcurso de hoy. Hoy, sí. Voy a hacer lo posible. En la para que- semana. Cosa que No, porque usted debe tener mil cosas. hoy tiene que ser, porque si no yo después ya no puedo, me olvido. ¿Sí? Mil cosas debe tener. Feliz día, profe, para el viernes, por si me olvido mañana. Ay, gracias. Bueno, No, no vale, así adelantado no vale. adelantado no vale. No, no. Bueno, Después me olvido. entonces, escúchenme una cosa, nos quedan 39 segundos. Ven este ejercicio, lo hacen en el cuaderno, buscan las dudas que tengan y hacen el que sigue. ¿Sí? Este. Bueno, Sí, este. ¿Sí? Bien. Bueno, que estén muy ¿usted lo bien. deja en el aula, profe? Sí, sí, lo subo al aula, lo dejo ahí, les prometo. Bueno. Foto. Listo, le saqué una foto. Atento, foto. Listo. Bueno, nada, nos vemos mañana a las 6:30. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Profe. Chao.